Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Comic y más cómic. Hoy presentamos Marco Caballero. ¡Chécalo! Nacido en 1989 en la Ciudad de México, Marco Caballero es un ilustrador, un creador de cómics que además también se dedica a las artes plásticas y al tatuaje. Pero en su faceta como creador de historietas ha creado esos títulos: Panóptico, No tengo tiempo y Soy una colonia de hormigas. Sin duda, dentro de la escena del cómic actual, hay una gran variedad de propuestas y creo que eso es lo maravilloso. Si bien seguimos sin tener una industria, sin tener realmente un público grande que permita que este mundo se extienda y pueda ser un buen lugar para trabajar para los diferentes creadores, cierto es que hay muchas opciones. Ya le he mencionado en muchas ocasiones que en las ferias podemos encontrar diversidad de títulos, desde algo muy parecido al mainstream, a cosas también graciosas para jóvenes, producto infanto-juvenil, pero pocas veces vemos material un poco más maduro, un poco más atrevido. Y en este caso, Marco Caballero es una opción que nos da pues poder entrar a historias más profundas, más adultas, por así decirlo. Con esto de adultas no quiero decir que sean maduras, que sea el nuevo Paco Roca, no, sino que simplemente se atreve a tocar temas que en ocasiones pueden ser tabúes o limitantes para muchos creadores que sí buscan evidentemente la venta, pero que hay una autocensura. Marco Caballero no tiene nada de eso y él va a contarnos realmente lo que siente, lo que piensa, y creo que eso es una de sus grandes virtudes. Él no está solo, hay un número interesante de creadores que están siguiendo esta línea, pero sin duda él se distingue por ser muchísimo más contundente, no nada más en su temática, sino en su tipo de dibujo. Y bueno, la verdad, hablando de estos títulos, Panóptico es una serie que él está trabajando. Aquí tengo el número 0 y el número 1 de 10 que conforman este proyecto. Es un proyecto de largo aliento. Y también tengo aquí No tengo tiempo, que es un cómic pues a color, bastante interesante y que está en idioma inglés. Y bueno, hay una mezcla, ¿no?, entre inglés y español. Y tenemos aquí este mini fanzine, Soy una colonia de hormigas. Como decía, su manera de narrar, de contarnos cosas, es algo fuera de lo normal, de lo que vemos ahorita aquí en México, porque mucho de este trabajo podemos también verlo en autores como Benjamin Marra. Aquí en el canal ya he tenido oportunidad de hablar de varios autores que son alternativos y creo que él se mete en esto. Y llama mucho la atención porque en un contexto mexicano estamos como tan abstraídos, tan ansiados de estar jocosos, ¿no?, de ser contentos. Y esta frase que a mí no me gusta, jodido pero contento. Entonces siempre buscamos todo el chiste y la broma para pasarla bien y aletargarnos un poco. En este caso, Marco Caballero se burla de eso y nos da una risa, o es un humor ácido, mordaz, que te deja incómodo. Y creo que eso también vale mucho la pena destacarlo dentro de la producción comiquera que hay actualmente. Soy una colonia de hormigas, pues es esto. Es una colonia de hormigas en donde nos muestra algo como medio, ¿qué se puede decir? Como Burroughs, ¿no? Con su Desayuno al desnudo, donde de pronto aparecen estúpidos perros pasando atrás y se transforman en bestias, ¿no?, en cucarachas. Y ese tipo de absurdo, pero es un absurdo también escatológico. Entonces es muy interesante ver este trabajo. Y más que hablar de sus historias, hoy quise comentar un poco de él porque tuve la oportunidad de charlar y él es de esos autores que vale mucho la pena conocer al creador para poder entender su obra. Hablar de su obra es un punto muy personal que yo invito a que se acerquen, a que se atrevan a leerlo y descubrir una manera distinta de narrar historias. Pero bueno,
como decía, tuve la oportunidad de charlar con él y en esta entrevista va a platicar un poco de estos proyectos y también un poco de lo que es su visión dentro del cómic, dentro de la escena. Y bueno, a continuación una entrevista con Marco Caballero. Confío la disfruten. Adelante, poderoso, con la entrevista. Bueno, y nos encontramos aquí con Marco Caballero. Él es creador de cómic, historieta, fanzines y también se dedica a las artes plásticas. Así que pues muchas gracias, un gusto que me concedas esta plática, que ya teníamos un poquito de tiempo ahí tratando de coordinarla y hasta hoy se pudo. Y pues nada, muchas gracias y pues dinos un poco de ti. Pues yo estudié artes plásticas y visuales en la Esmeralda hace ya un rato, bueno, no, hace como 10 años salí. Y en realidad yo antes, cuando estudiaba en la Esmeralda, no me dedicaba al cómic, o sea, siempre he hecho dibujo, pero hacía otras cosas más como de arte contemporáneo. Y ya después como que, o sea, lo que yo siempre había querido era hacer cómics y más bien como que se me hacía difícil porque pensaba, no, pues es que es una industria como muy difícil de entrar y es como muy tardado y también como que, no sé, me daba inseguridad de mi dibujo y varias cosas. Pero ya después como que de un tiempo dije, no, pues esto es lo que quiero hacer, ya lo empecé a hacer y empecé a hacer cómics hace, pues, sí, ya un rato, como en el 2013, 14, o sea, justo cuando salí de la escuela, como que dije, no, ya no me importa nada más, voy a hacer cómics. Y ya, y como que después de varios años de estar como haciendo mis cómics, así, pero todo era como para mí, este, como que empecé a tratar de buscar en editoriales y cosas así. Yo no conocía a nadie, no sabía nada del mundo de los cómics. Y como que empecé a acercarme hacia varios lados y sentía como que pues, tienes que tener mucha más trayectoria, ¿no? Como para que alguien te publique y así. Y entonces como que me decidí por empezar a autopublicarme, o por hacer pues, básicamente como, pues yo voy a publicar mis propios cómics. Pero también en ese trayecto como que empecé a conocer a más gente que hacía cómics y que me gustaba lo que hacía y pues como a tratar de colaborar, a editar cosas de gente pues que la sentía un poco igual que yo, así como que iba empezando y que aunque sí tenían como, pues no sé, cosas que decir o hacían cosas que me gustaban, pues igual no veía que estuvieran publicando mucho, ¿no? Y entonces ya como que fue a partir de ahí que empezamos con otros dos amigos que se llaman Rubén y Adriana, de Editorial Fauna Nociva, y así fue que empezamos a pues, como a editar más cosas, a tomarnos lo más en serio, y pues la verdad también a aprender mucho como de, ya no nada más del mundo de los cómics per se, sino del mundo de la publicación, de la edición, hasta pues en mi caso aprendí a imprimir, o sea, yo no sabía, yo no tenía ningún conocimiento ni de ningún método de impresión ni nada, y fue como pues ya la necesidad de sacar esto, de reproducirlo, que me hizo aprender a, pues, sí, a imprimir los propios cómics, o sea, todas las cosas que hago, pues yo las he impreso, yo las he hecho y lo aprendí desde cero, y pues ya ahorita eso es como lo que llevo haciendo. La editorial ya lleva 5 años y pues han sido 5 años en los que pues, he estado dedicándome a eso, como a hacer mis cómics y también a pues, colaborar o editar con otras personas. Ok. Y yendo un poquito hacia atrás, ¿cuáles son los cómics que te inspiraron o te motivaron para querer tú meterte también al medio? Pues ha sido como por muchas etapas, o sea, como que yo antes, así cuando estaba pues, de niño, adolescente, pues los cómics que más me gustaban y los que me inspiraban era, pues, no sé, Marvel, DC, superhéroes, ¿no? O sea, creo que es como eso o el manga, ¿no? Por el lado el que le entra a todo el mundo, pero justamente como que veía eso y lo veía tan lejano a mí como que pues, para hacer cómics de ese tipo, o sea, como que no entiendes, ¿no? Que son superproducciones, o sea, que hay alguien que hace lápiz, hay alguien que hace tintas, hay alguien que hace color, hay alguien que edita, o sea, es como muy grande. Y fue más bien cuando ya me decidí a hacer las cosas, fue cuando conocí cómics de más como cómics underground de Estados Unidos, como, y también de aquí, pero pues más como, no sé, Daniel Close, Charles Burns, así como los clásicos. Simon Hanselman también, como que cuando empecé a conocer esto, empecé a darme cuenta de que no, pues puedes hacer cómics también como, pues más, no sé, como algo más íntimo, como algo más que es completamente de todo lo haces tú y
supongo que también tienes ciertas limitantes o tienes que como, no sé, economizar en ciertas cosas o pensarla mejor, pero fue eso, ¿no? O sea, como ver esos cómics que me hicieron pensar, mira, esto es así un gran cómic que yo nunca había visto algo así antes y como que pensaba, no, pues es algo que siento que sí puedo aprender más, o sea, como que lo veo más realista, que lo pueda hacer y también al mismo tiempo que lo veía más como, pues sí, en gente igual que ven, o sea, como cierta generación que estaban haciendo cosas más así, igual no sé, como a lo mejor no siempre tan narrativas, como más experimentales, cosas así. Y pues ya, esos fueron los cómics pero Que sí, te como digo, que de mis más grandes influencias, sí, creo que fue como Charles Burns, así, cuando leí, o sea, desde que vi, porque aparte, yo antes me gustó, o sea, me gustaba mucho el dibujo de Charles Burns, pero nunca había leído un cómic suyo, y siempre lo tenía de referente, así como de dibujo, pero cuando tuve el chance de leer ese de Black Hole, fue como, no, sí, sí, sí me cambió la vida y pensé, "Ah, no, pues ya, tal vez si yo me pusiera a hacer esto y me lo tomara en serio, algún día podría, sí. dentro de muchos años, Sí, digo, también Charles Bronx tiene, por ejemplo, ese Black Hole, pues, tardó muchísimo en como 10 hacerlo, ¿no? años. Ajá. Entonces sí fue todo un ejercicio de estar renovándose en su propia obra. Y por ejemplo, tú ahorita, ¿cuáles serían algunos títulos que ya tienes, que ya están editados por ti? Tendrás Panóptico, me parece, ¿no? Sí, pues es que, Creo, ajá, Panóptico es como el primer cómic que hice, pero pensándolo, ajá, como que fuera una especie de antología, no muy larga, como de 10 números, pero pues sí, como que fueran historias autoconclusivas, o sea, este es el primero que hice, que es como el número 0, como que cada una es una historia autocontenida, pero en realidad hay como una historia que abarca todos los números y es como que se va contando poco a poco y de manera no lineal, como que la historia se cuenta entre los años de 1989 y el año 2026, ¿no? O sea, como que es un gran lapso de tiempo y como que hay dos personajes que siempre aparecen como un poco detrás de cámaras, pero son como las vidas que sigue esta historia. Y pues básicamente se trata como de una especie de secta que consiste en como cobrarle a gente que tiene mucho dinero y mucho poder por poner cámaras en todos sus lugares que graben todo lo que hacen y que les manden como estos videos, como un poco una memoria artificial. Y entonces como que de lo que se trata cada número son cosas horribles, así que hace la gente cuando tiene poder ilimitado, que quedan grabadas y que a estas personas como que les gusta como verlas, así como la impunidad, o sea, como sí. este morbo por la impunidad. Sí, un poco, ajá, de eso se trata como cada historia, pero va avanzando y como que va elaborando sobre, pues un poco cómo se hacen estas dinámicas de poder como tan retorcidas bien en este contexto, ¿no? Que es como México y pues, que hay mucha desigualdad y mucha necesidad. Entonces eso va. Pero llevo nada más 2 publicados hasta el momento. Ya voy a sacar el tercero, que es una historia de 50 páginas. Y y también esto es como lo más como ambicioso y así que me ha llevado más tiempo, pero también he hecho otros cómics. Este cómic es un cómic muy chiquito de 6 páginas que pues, lo imprimí en rizo así como muy sencillito. Y también es una historia autoconclusiva, es como humor y terror al mismo tiempo. Y este otro cómic es un cómic que hice en este ejercicio que se llama las 24 horas del cómic. No lo acabé en ese día, o sea, como que en ese día hice las primeras 10 páginas y ni siquiera sabía bien cómo iba a ser y ya como que todo el resto del año me dediqué a pensar, bueno, a ver, ahora qué hago con esto y ya darle una Ya forma. empecé y tengo que acabarlo. Ajá. Y ya hasta que pues, ya sí lo acabé. De hecho, originalmente cuando lo empecé a hacer, como que tenía idea de la historia, pero no le ponía ni diálogos ni nada más eran las imágenes. Y ya fue como después de estar viendo, a ver, ahora cómo hago todo el cómic, ¿no? O sea, qué es lo que puedo. Y ya estos son como todos los títulos que he sacado hasta el momento. Pero ahorita he estado trabajando en otros proyectos que todavía no salen. Uno de ellos es un webtoon de historias de terror
que la historia yo no la escribí, la escribió un escritor que se llama Alberto Chimal, es un cuento, y yo lo que estoy haciendo es como la adaptación para Webtoon, y también otro proyecto que tengo, que ya empecé, ya tengo bastante trabajo avanzado, pero es como muy largo, es una novela gráfica que es como de los últimos 10 años de mi vida y como más personal, más como autobiográfica, que se llama Basurero Psíquico, que es como acerca de la salud mental, la depresión, cosas así, pero como con elementos de realismo mágico, como fantasía. Sí. Ah, pues está interesante. Ese es totalmente tuyo. Sí. Ese es un proyecto tuyo que estás ahí forjando. Sí, básicamente, pues sí, hasta un poco es como algo que pienso que es más tardado porque de alguna manera es como pensar en tu propia vida y también como, sí, o sea, como decir, bueno, o sea, pero ¿cuál es supongo, la moraleja, no sé, o sea, cuál es la conclusión de estos 10 años, ¿no? De los que quiero hablar, como que pues al ser cosas que son parte de tu vida que vas pasando y así, pues como que muchas veces te tienes que detener y decir, no, pues no le puedo seguir avanzando, no le puedo seguir escribiendo tanto porque tengo como que darle sentido incluso hasta para mí, ¿no? Y por ejemplo, cuando haces ese tipo de historias tan personales, en qué momento decides qué sí poner y otras cosas, ¿no? Porque igual uno se va, pues así, literalmente desnudando, ¿no? Sí. Entonces, ahorita lo acabas de comentar, y ya cuando esté ya terminado, Sí. Pues podrá ver un poquito eso de ti, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto medio de ocupar la realidad y ficcionar? Pues para mí es algo como, lo trato de hacer lo menos realista posible, porque un poco el punto de ese cómic, me inspiré mucho en esa novela gráfica de Wilson, de Daniel Cloth, que casi, o sea, que cada página es como una tira cómica totalmente diferente, ¿no? Y como que aborda ciertos conflictos de manera hasta como muy caricaturesca, y es un poco lo que yo he estado tratando de hacer, o sea, es como autobiográfico, pero pues en realidad me esfuerzo como que o sea, son historias pequeñas que van contando una historia y cada una está dibujada diferente. Hay algunas historias que son de terror, hay algunas historias que son cómicas, hay algunas historias que son solo muy tristes y así. Y entonces creo que justo donde yo hago esta parte de ficcionar es que pienso como, a ver, ¿cómo lo llevo al extremo, no? O sea, como que la experiencia de la vida, cuando la ves realistamente, pues es como, pues sí, no sé, fui a trabajar, tuve un día como difícil, lo que sea, pero como que cuando lo llevas, justo el lenguaje de los cómics te permite imaginarte cosas, llevarlo al extremo, hacerlo más exagerado. Si hay una situación de miedo, pensar así como, a ver, ¿qué fue lo peor que pudo haber pasado? Y así imaginarte como una historia de terror así completa. Y ya es ahí donde entra toda la ficción, ¿no? Como toda esta exageración y todas estas cosas que un poco, en el caso de esta historia, pues tienen que ver justo con cómo de pronto terminas viendo tu propia vida en términos muy dramáticos, ¿no? Exagerados, así todo es o una comedia o una historia de terror y ya, o sea, ahí lo llevas al límite. Pero eso es como yo lo he abordado, para que no sea como tal cual así mi vida, ¿no? Así, Sí, no, ya lo vimos con American Splendor, ¿no? Ajá. Se me fue, Harvey Picard, sí, pero que él tenía mucho eso de pasar literal su día, ¿no? Sí. Genial. Y bueno, hace rato comentaste que también estabas ilustrando un cuento de Alberto Chimal. Sí. Ahí, ¿cómo fue? O sea, ¿fue tu iniciativa tocar eso o cómo es la relación? Es un proyecto que que empezó a gestionar Richard Sela, el autor de, ¿cómo se llama esta? De Cosas que nunca cambian, que es este cómic sobre el Día de Muertos y zombies, como que reunió a un equipo de personas que hacíamos cómics para adaptar cuentos de escritores pues relativamente jóvenes, bueno, contemporáneos, de terror para una antología para webtoons de Halloween, de historias de terror. Y él me invitó y o sea, como que había estas historias disponibles, o sea, que él conoció a estos escritores y les dijo así, oigan, ¿les gustaría hacer una adaptación? Y ya, y como que me dijo, mira, se me ocurrieron estas dos opciones y puedes coger alguna de ellas, y la que a mí más me gustó fue la de Alberto Chimal, que es una historia, y ajá, que o sea, como que va más como con lo que yo hago, porque es como de terror, esta cosa,
que se ha puesto de moda que se llama terror social. Son como historias de terror, pero que en realidad lo que están abordando son como problemáticas pues, más mundanas, sociales, y no tanto como cosas sobrenaturales. O sea, esta es una historia sobre... Terror de la realidad. Ajá, como es una historia de una vampira que tiene así como a sus esclavos. Y los esclavos no saben que son como esclavos, no saben, así como que están completamente controlados. Y poco a poco en la historia te vas dando cuenta de que ella es como pues, un vampiro, o sea, que es muy cruel, que literal son como unos esclavos y todo eso. Y se vuelve muy, o sea, lo que te causa horror es como el nivel de control y de poder absoluto. Y sí tiene algunas imágenes sangrientas y gore y cosas así, pero el trasfondo es, ¿no? Como la desigualdad. Pues sí, y me parece interesante porque además como que los vampiros originalmente eran tal cual una metáfora sobre la aristocracia, ¿no? O sea, como que siempre los vampiros eran estos aristócratas, así como que le chupaban la sangre a la clase trabajadora y vivía por siempre y tenía todos los beneficios. Y un poco siento que este cuento me gustó porque regresa a ese origen, ¿no? Sobre la psicología del vampiro y pues nada más lo aterriza en el contexto de México. Y pues, no sé, eso siempre es algo que me ha Sí, gustado. suena bien interesante. Y bueno, por ejemplo, yo te sigo en Instagram y he visto tus ilustraciones, tu trabajo, tu temática. Y por ejemplo, ¿cómo te enfrentas hacia afuera, en el plano editorial, en el plano del público, hacia tu trabajo? O sea, ¿cómo la gente recibe tu trabajo? Porque la verdad que no tienes un trabajo fácil de digerir. Sí. A mí me gusta mucho lo audaz, lo atrevido. También el uso de colores o de técnicas que luego ocupas, casi puntillismo digital, ¿no? Por así Sí. decirlo. Me gusta. Pero sí creo que en este mundo globalizado de las cosas bonitas, todo, obviamente queda fuera. ¿Tú cómo sientes al público que recibe este material? Pues sí, creo que es difícil, o sea, como que justamente muchas veces me doy cuenta de que hay cosas que venden más, o sea, como que sobre todo en los cómics, siento que es mucho más fácil que sea accesible para la gente si haces cosas como optimistas, hasta visualmente como pues más lindas, o sea, atractivas así. Y lo que a mí me pasa es que todo lo que hago, ajá, como que siempre es como mucho más crudo, como más pesimista, o sea, y la verdad es que muchas veces sí pienso, no, es que por eso no me va bien, no, o sea, como que sí lo veo, pero al mismo tiempo siento que como que a la gente a la que sí le gusta lo que hago, como que es porque les habla y como que piensan, no, nunca había como visto algo, por ejemplo, no sé, tengo este cómic, ¿no? Que son como 20 páginas en las que como que pasan cosas así como que te sacas de onda, ¿no? Como, es que aparte no son como para todo público, o sea, literal son como solo para adultos, o sea, hay como un personaje ahí que es como un villano, que es como un cocainómano que está como, que le orina en la cara a alguien, o sea, son como cosas muy crudas y como que se burla y así como muy cruel, no sé, o sea, como que siento que sí, pues no es para todo el mundo, ¿no? O sea, como que hay veces en las que también entiendo, o sea, como que de por sí vivimos en un mundo así como súper caótico y como a veces deprimente y lees algo y dices, no, pues esto está horrible, ¿no? Pero, pues no sé, o sea, como que sí pienso que, a veces sí pienso como me gustaría poder hacer cosas más como lindas o más amigables, pero al final de cuentas, pues la neta también es lo que sale, o sea, es un poco como pues, lo que me interesa a mí decir, o sea, y supongo que, para mí es más importante decir lo que quiero decir, como lo quiero decir, y sacar un tiraje de 100 copias que pues a lo mejor no se van a vender todas inmediatamente, pero pues es tal cual, así como algo 100% Satisfacción, honesto, ¿no? ajá. Sí. Y siento que sí se siente, o sea, como que la gente cuando lo lee dice, no, esto se siente como algo honesto y como algo, pues sí, como un poco sin miedo, ¿no? De quedar mal, o sea. Y por ejemplo, tu trabajo lo has presentado a editoriales fuera de aquí. Por ejemplo, no sé, alguna editorial americana o algo así. No realmente, o sea, alguna vez apliqué para un concurso de una editorial como está en Europa, que se llama Perfectly Acceptable, y ya no quedé ya, pero nunca he tenido un acercamiento con editoriales. Pero en realidad,
Ajá, o sea, como que todo mi acercamiento fue intentar así como mandarles ejemplos de mi trabajo a editoriales aquí al principio y como que pues obviamente no, pues, me faltaba mucho y también eso, o sea, pues no sé, como que no es tan fácil arriesgarte a imprimir como algo que puede llegar a ser como pesado. Y entonces, pues más bien ya desde ahí como que no sé si me amargué, pero sí dije como, ay, ya, yo lo voy a hacer por mi cuenta, no necesito que Sí. nadie. Sí. Y por ejemplo, acá en esta escena actual de cómic, de fanzine, que está ya como muy amplia, ¿ves otros autores como con esas mismas intenciones? Sí, Sí, sí hay más autores. Yo, por ejemplo, ahí medio ubico algunos, sí, pero no sé si del todo están como en esa línea un poco más cruda, ¿no? Y tú mismo dijiste ahí pesimista. Sí creo que hay algunas autoras, sí. sobre todo, que tienen esa tendencia. Eh, pero no sé, ¿hay alguna especie de movimiento, ¿no? O categoría o algo? No ¿O te sientes sé. solo totalmente en No, esta? no me siento solo. O sea, incluso la verdad, o sea, como que dentro de esta misma escena de fanzine y cómic, hay mucha gente que hace cosas así como diferentes a lo que yo hago, que yo las siento como muy cercanas. O sea, por ejemplo, alguien que me gusta mucho lo que hace es este Pepe Kamikaze de Morelia, el que Mm, hace al niñoto, y él hace cómics como cien por mm. ciento humorísticos, ¿no? O sea, como que no es nada pesado, pero por ejemplo, me Pero siento. tiene o sea, es humorístico, pero también trae ahí su raspón, ¿no? Su Ajá, payón, ¿no? exacto. Y es eso, y como que también este sentido como del absurdo, que a mí me gusta mucho aplicar, también lo veo mucho en otros, gente que hace cómics, aunque no es el mismo género, como que creo que sí hay una cosa que se comparte, y yo no sé si esto es algo como muy de México, o como de que vivimos en pues, un país en el que es difícil, muchas cosas en las que ya llega un punto en el que nada más te ríes, ¿no? De que todo es como un poco absurdo como que ya, o sea, como que nada tiene sentido, ¿no? Y creo que es algo que he visto mucho, o sea, en el trabajo de mucha gente. O sea, también, por ejemplo, Salvador Jacobo, pues Mm, es como muy oscuro, ¿no? Y como sí, muy mordaz, y sí, como sí, hasta sí. cínico, ¿no? Y pesimista. Pues también, no sé, o sea, lo que hace este Urbano Mata igual me gusta mucho porque es como pues también se burla mucho de la realidad, pero una realidad que es fuerte, o sea, el narco, la frontera, la pobreza, el racismo, o sea, como que sí veo que hay mucha gente que hace cosas así, sí lo veo, o sea, no me siento en realidad como solo, así que nadie más hace eso. No, te lo pregunto porque justo al existir también varios autores, evidentemente se está forjando un público, ¿no? Sí, Confiemos a la larga también sí, ese público vaya creciendo. Que yo creo que sí está, porque muchos también que han empezado en el cómic han empezado directamente en el fanzine. sí, Entonces sí existe el mundo de los superhéroes y del manga, pero yo he ido a varios lugares de fanzine y veo también muchos chavitos ahí clavándose y sí, dibujando. sí, Entonces ojalá por ahí también vaya creciéndose esa parte, ¿no? Del cómic nacional, ese brazo que también necesitamos, ¿no? Un brazo deforme y de sí, cucaracha, también sí, ahí se requiere, ¿no? sí, claro. Ahora también tú fuiste parte de la antología Bruja, ja, ja, ja. Ajá, A esa también yo creo que va mucho de eso, ¿no? O sea, sí. historias más interesantes, profundas, alternativas, atrevidas. Y por ejemplo, de esa antología, ¿qué nos puedes comentar? Pues esa antología fue básicamente esto, ¿no? Como una iniciativa de pensar, a ver, hay muchas personas muy talentosas que tienen un dibujo así increíble, una calidad narrativa muy buena, pero que por lo difícil que es producir cómic, nunca han publicado como una historia de largo aliento, como que casi siempre es algo que pasa mucho, ¿no? Quieres hacer cómic, pero te das cuenta así de, no mames, o sea, si quiero hacer una novela gráfica, pues ¿con qué dinero? O sea, nunca la voy a acabar y te tienes que empezar a limitar a hacer cada vez cosas más y más pequeñas porque es lo que puedes manejar, ¿no? O sea, supongo que si hago, no sé, un fanzine con un cómic de 16 páginas, que digo, eso ya es como bastante. No, o sea, hago una tira, ¿no? De una página, 2 páginas, 3 páginas, pues ya como que es más manejable, lo posteo, lo imprimo y lo vendo y así. Pero era como decir, no, bueno, vamos a ver si podemos a toda esta gente así como tallerear que hagan cómics de un poquito más largo aliento y como que se claven en sus intereses para que desarrollen algo más como
sí, o sea, como más estructurado, más largo, que también hacer historias más largas te demanda más cosas, ¿no? O sea, como ya no es nada, ya no puedes confiar nada más en tu dibujo, o sea, tienes que literalmente ofrecer algo que a la gente la mantenga dándole vuelta a las páginas, ¿no? O sea, llega un momento que te puedes aburrir si la historia no va a ningún lado. Y un poco esa es la iniciativa, como hacer un grupo para aventar, que se aventaran a hacer esas cosas más largas y que justo encontrar estos como baches a la hora de escribir una historia y entre todas las personas que estábamos ahí como ayudarnos, darnos ideas, decir, no, mira, a ver, hazle por acá, o también conseguir así de que si alguien dice, no, pues yo sé hacer esto, pero me cuesta trabajo, por ejemplo, como esta parte de la estructura, ¿no? De un guión, o lo que sea. O hasta incluso, no sé, me cuesta trabajo el lettering, quiero aprender lettering. Es como, pues conseguir el dinero para que haya el dinero, para que puedas tener esta ayuda y puedas producirlo. Y esa fue como la idea, o sea, tratar de crear un espacio de creación básicamente, y que hubiera un resultado impreso que pues, la gente pudiera ver y que también pudiera conocer a todos estos artistas, ¿no? Y estos artistas. No, pues está buenísimo. Pues bueno, la verdad que está siendo muy interesante esta plática, pero yo creo que cortamos acá. Y bueno, para irnos despidiendo, primero, ¿podrías comentarnos tus redes sociales donde la gente te puede contactar, ver tu trabajo? Claro. Y pues además de cómic ilustración, también haces tatuajes, ¿no? Sí. Entonces también ahí que vean tu trabajo y pues se animen a que unas buenas rayadas, ¿no? Unas buenas ahí. Pues sí, la verdad es que me pueden seguir en Instagram como Marco_Caballero y también con el proyecto Editorial Fauna Nociva, que es así tal cual, Editorial Fauna Nociva en Instagram. Y pues sí, en realidad yo como que hago de todo, o sea, pues es que no sé, en esta economía hago serigrafía, o sea, si alguien necesita serigrafía, hago serigrafía, imprimo cosas para otras personas y también hago ilustración, tatuajes, mole, todo, o sea, hago lo que tenga que hacer para vivir. Sí, pues está perfecto, pues ahí están sus redes sociales para que se contacten con él. Y proyectos, ya nos comentaste los proyectos grandes, pero igual proyectos cercanos que tengas, algunas participaciones en antologías o cosas que estén próximas a salir. Pues ahorita no tanto, o sea, pues esta antología de cómics de webtoons, de terror, es una de ellas. Y ¿Ya sabe cuándo se puede ver? ¿O cuándo estará? Es una buena pregunta. Espero que para finales de este año, o sea, para Halloween, pero ya llevamos bastante tiempo avanzándole y es que es eso, como que en esto luego si no tienes dinero para dedicarle todo el día a dibujar, no avanzas y si no tienes dinero, pues tienes que hacerlo para ganar dinero y solo se tarda. Pero eso. Y sí, como que por ahora, me estoy enfocando más bien en terminar el tercero de estos. Panóptico. Que se llama Panóptico número 2. De hecho, aquí está la portada. Ya. ¿El Previous? Ajá. Hasta la sinopsis. Es como sobre es una historia de body horror, sobre alguien a quien un cirujano plástico a propósito lo deja mal para que poco a poco se vaya desfigurando su cara y entonces está interesante y locochón. Sí, pero ya casi está. Pues nada, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por esta plática. Y pues nada, los invito a que se unan a las redes sociales de Marco, vean su trabajo y bueno, pues se atrevan a ver cosas alternativas, diferentes y sin duda este autor los va a sorprender. Gracias.